fue villano, bandolero, abstemio, mujeriego, pero también un estratega innato, un líder con visión social que, si bien no plasmó en papel, sí la llevó a la práctica en su utópica aventura en Canutillo. José Doroteo Arango Arámbula para la coyotada, Francisco Villa para los enemigos, Pancho para los cercanos. Este 20 de julio se cumplen 100 años del asesinato de Francisco Villa, el Centauro del Norte. A un centenario de su muerte, la derecha mexicana sigue renegando de él, mientras el gobierno de la Cuarta Transformación lo reivindica como un reformista, un hombre que, pese a sus excesos en el campo de batalla, no fue corrupto ni corrompible. El presidente López Obrador encabezó ceremonia luctuosa, acompañado del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, integrantes de su gabinete y del historiador Pedro Salmerón Sanginés, en un evento celebrado en la hacienda de La Coyotada, estado de Durango, lugar donde nació, azotado por la pobreza. A Pancho Villa le habría encantado estar aquí, vernos reunidos en el lugar donde nació hace 145 años, con el nombre de José Doroteo Arango Arámbula. Le habría encantado ver que recordamos a un niño, a un muchacho que parecía condenado a ser el niño yuntero al que le cantó el poeta Miguel Hernández. Pero Doroteo no quiso ser esclavo y se rebeló contra su destino. Ese hombre que no quiso ser esclavo se convirtió en revolucionario. Abraham González, principal líder de la revolución maderista en Chihuahua, fue quien invitó a Villa a unirse a la lucha y lo presentó con Madero. En su primer encuentro con él, Villa mira con suspicacia a Madero. Le sorprende que un hombre de tan baja estatura sea el líder, pero al escucharlo hablar queda sorprendido y completamente convencido de la causa. ¿Qué tenían en común el perfumado vegetariano que nació en sábanas de seda con el criador de gallos finos que dormía al raso con la silla de montar como almohada y el zarape como cobija? Tenían en común el amor a la patria y a los pobres. La vida que había llevado le dio a Pancho Villa un infalible detector de mentiras, y ese detector de mentiras le enseñó que Madero era de verdad. ¿Sí? Que lo que decía Madero era cierto, que hablaba con la verdad y que estaba dispuesto a morir por la patria. Villa es uno de esos personajes impredecibles, militar hecho en el campo de batalla que muy pronto demostró su valía en la lucha revolucionaria para luego poner en práctica en Chihuahua sus principales ideales al ser designado como gobernador de esa entidad y poner en el centro de su acción a los más desprotegidos. Su medida de mayor impacto fue la confiscación de los bienes de los enemigos de la revolución. Los poderosos que acumularon fortunas despojando a los pueblos y que apoyaron al gobierno espurio de Victoriano Huerta. Con esos dineros, administrados con acrisolada honradez, se pagaron las políticas sociales y educativas que sorprendieron al mundo, y también se convirtió a la División del Norte en un ejército capaz de enfrentar en grandes batallas al ejército federal porfirista y vencerlo en la primavera de 1914. Lo que caracterizó al movimiento popular que encabezó el Centauro del Norte fue la inmediata atención de una de las principales demandas populares de la gente que se le unía en la batalla: el acceso a tierras. Villa no podía esperar a que triunfara la revolución para comenzar a distribuir las tierras entre los campesinos. En cuestión de días comenzó a confiscar las haciendas de los grandes terratenientes y capitalistas, con el propósito de iniciar una repartición social y cubrir las pensiones de viudas y huérfanos de la guerra. Villa no solo puso a temblar al ejército federal y en especial a los carrancistas, también orquestó una inédita invasión a Columbus, Nuevo México, en represalia por un fraude del que fue víctima en la adquisición de armamento. Hasta ahora, esta inclusión es considerada como la última invasión a territorio estadounidense. Esta afrenta no pasó desapercibida para la Casa Blanca, que ordenó la llamada expedición punitiva al mando del general John Pershing para capturar al Centauro del Norte. Todo esfuerzo fue infructuoso. Ni Pershing ni sus 10,000 hombres pudieron ubicar a Villa. La imaginación popular redujo eso a una frase: Pancho Villa está en todas partes y en ninguna. El propio Pancho dijo del jefe de esa expedición: ese Pershing vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada. Finalmente, en 1920, aceptó la realidad de la derrota y firmó la paz con un nuevo gobierno. El año anterior había sido asesinado su gran compañero Zapata y ejecutado su gran amigo Felipe Ángeles. Sus mejores generales estaban muertos y Pancho ya no tenía dónde ir. Se retiró 3 años a la hacienda de Canutillo, una de las 5 que el gobierno entregó a sus hombres. Pancho volvió al duro trabajo de campo de su adolescencia. Hizo de la desolada comarca
un vergel y un ejemplo. Ya de puestas sus armas, Villa logró cristalizar en la hacienda de Canutillo su utopía de cómo debía ser el modelo de organización social. Puso a trabajar a los hombres que le habían acompañado en la guerra, levantó y reconstruyó la hacienda, construyó vivienda para sus hombres y sus familias, volvió productivos los campos, estableció una tienda con mercancías de diversas regiones al precio en las que adquiría para que la población pudiera tener acceso a ellas. Construyó una escuela a la que nombró en honor al general Felipe Ángeles y se aseguró que todos los niños acudieran a clases. Aún en su retiro, Villa seguía siendo incómodo para el régimen. El gobierno dio luz verde para que lo mataran. ¿Qué motivaba a los autores intelectuales del crimen? En algunos casos la venganza personal, en otros el resurgimiento del poder de Villa, de su poderosa voz en defensa de los pobres, el miedo al contagio de su experimento social, el miedo a la revolución campesina. El 20 de julio, hoy hace 100 años, 8 asesinos emboscados mataron a aquel hombre al que habían respetado 20 batallas campales, 200 escaramuzas, numerosos atentados y al ejército de los Estados Unidos. Samuel Guzmán, Canal 14. Villa y Zapata son héroes porque el pueblo así lo ha reclamado. ¡Viva Madero! Y por supuesto, ¡viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva la División del Norte! ¡Viva México!